Hermanos, continuamos con nuestra serie Si mi pueblo. Así que yo te invito esta mañana a que vayas al libro de los Hechos. Continuamos en el libro de los Hechos, capítulo 12. Y en lo que tú llegas ahí, déjame contarte la historia de un misionero tibetano llamado Sundar Singh. Tal vez algunos de ustedes lo han escuchado. Ha sido un hombre que ha impactado esta área del mundo, no solamente por su valentía, sino por su obediencia a Dios. Se nos cuenta en una de sus historias que este hombre fue arrestado por estar predicando, ya que en el Tíbet y en todas estas áreas el cristianismo es prohibido. Y este hombre estaba predicando la palabra y mostrando el mensaje de salvación, y fue tomado y arrestado. Ahora, pensaríamos que era una cárcel linda, ¿no? Con paredes y todo. Fue puesto en un pozo, tirado, y no importando cómo cayera. Y dice la historia, Sundar nos cuenta que al momento de caer en el pozo se lastima la mano. Y cuando él se da cuenta, hay cientos de huesos, de restos humanos, de muchos otros que habían sido castigados de la misma manera. El panorama para Sundar era desolador, esperando a morir en este pozo. Pasó el primer día, el segundo día, el tercer día, y este hombre oraba, pero también al mismo tiempo se afligía. Al término del tercer día, por la medianoche, de repente escucha que este pozo, la tapadera de arriba, empieza a moverse. Y de repente le escucha la voz de alguien que le dice: toma la cuerda que te voy a tirar. Tiran una cuerda, y la cuerda tenía algo en la punta en la cual él podía poner su pie, ya que con sus brazos no podía sostenerse. Este hombre viene y empieza a ser subido de este pozo, empieza a ser rescatado. Y cuando llega a la cima y se trata de componer y todo, y quiere agradecer, se da cuenta que no hay nadie. Sin más que decir, el hombre camina y se va. Pero a la mañana siguiente, ¿qué creen que hizo Sundar? Regresó al mismo lugar a donde había sido apresado por predicar, y comenzó a predicar nuevamente el evangelio. Este mensaje llegó al sargento, al líder de la policía ahí en el Tíbet, y muy molesto lo mandó a apresar nuevamente. Y le preguntó no solamente a Sundar, sino también a todos los que estaban alrededor: ¿quién ha liberado a este hombre? Y todos dijeron: ninguno de nosotros. Porque el que tenga la llave, dijo el sargento, será castigado. Oh, sorpresa, quien tenía la llave era el sargento. Sin duda alguna, el libro de los Hechos se sigue escribiendo. La historia de la iglesia se sigue escribiendo, y Dios sigue actuando en favor de su pueblo de maneras sobrenaturales, de maneras asombrosas, de maneras en las cuales solo Dios puede hacerlo. Hasta el día de hoy este hombre no sabe quién le rescató humanamente, pero sabe que Dios fue quien intervino para que él siguiera predicando la palabra. Damos gracias, Señor, esta mañana por darnos la oportunidad de poder seguir escudriñando tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú no has terminado con tu pueblo. Tú sigues obrando a través, Señor, de un pueblo que te oye, un pueblo que te busca, un pueblo, Padre Celestial, que quiere ser conforme a tu corazón. Ese pueblo queremos ser nosotros, Señor. Por eso esta mañana venimos aquí delante de ti con corazones humillados delante de tu presencia, buscando tu rostro en obediencia, Señor, sabiendo, Padre Celestial, que solamente tú nos transformas, nos liberas, nos proteges y nos ayudas a cumplir la misión, el privilegio que tenemos de llevar el evangelio a un mundo perdido. Gracias por esos hombres y mujeres valientes. Gracias por tu iglesia, por la historia, Señor, que podemos ver cómo tu mano sigue obrando. Y esa es la esperanza, Señor, y queremos poner esta mañana delante de ti, que tú sigues obrando en tu iglesia. Ponemos este mensaje en tus manos, Señor, que tú redargullas nuestro corazón, abras nuestra mente, y más aún, Señor, nos transformes cada día a la estatura de tu Hijo Jesucristo, Señor. Esto lo ponemos delante de ti y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué historia más poderosa, ¿no? Y durante estas semanas hemos expuesto la importancia de la oración en la vida cristiana, pero no solamente en el ámbito individual. Hemos hablado de la importancia y la vitalidad de la oración congregacional.
colectiva, en grupo, en la iglesia. Es la firmeza, es lo que fortalece, es lo que nos hace entender hacia dónde vamos y quiénes somos. Por eso hoy concluiremos esta serie de Si mi pueblo con una maravillosa historia de una iglesia en la cual realmente pudieron ver una verdad absoluta, que es inmutable, que no cambia, y es esta: Dios siempre contesta las oraciones de su pueblo de una u otra manera. ¿Lo crees? Dios siempre contesta las oraciones de su pueblo de una u otra manera. Y mi pregunta para comenzar esta mañana es: ¿lo crees o no? Porque muchas veces, hermanos, con nuestra boca lo decimos, pero nuestra vida dice otra cosa. Y por eso queremos esta mañana no solamente ver a través de la historia de la iglesia primitiva, pero como un mensaje de esperanza, y tomarnos de ella el camino maravilloso que nos espera si creemos esa verdad absoluta. Dios contesta las oraciones de su pueblo en todo momento de una u otra manera. Así que cuando entramos al libro de los Hechos, nos damos cuenta y entendemos que este es un libro de historia. Si tú no has venido los miércoles, te invito a que vengas los miércoles. Estamos teniendo y estamos yendo paso a paso acerca de este libro maravilloso, histórico, que habla de nosotros, la iglesia. ¿Cómo comenzó la iglesia? Y como dije al principio, cómo Dios todavía no ha terminado de escribir este libro, porque sigue obrando en su iglesia. Pero estamos estudiando acerca de la iglesia primitiva, cómo comenzó, sus primeros pasos. Vemos Hechos 1:14, donde vemos y lo tomamos en nuestros primeros mensajes y dijimos que es un fundamento vital de la iglesia, que dice que la iglesia se mantenían unánimes, unidos en oración. Para la iglesia no había un tal vez. No había, bueno, puedo orar hoy, pero tal vez mañana no. Para la iglesia la oración era una parte vital de su existencia, de su diario vivir. Pero de igual manera, la iglesia, mientras más buscaba la presencia de Dios, mientras más obedecía a ese llamado maravilloso que tú y yo tenemos, y que ellos lo tenían de igual manera, más problemas se encontraban. Porque así como la iglesia en el primer siglo se encontró llena de persecuciones, llena de problemas, de batallas y de luchas, hermanos, el día de hoy la iglesia, tú y yo seguimos bajo esa misma batalla. Probablemente no es igual, porque estos hombres sufrieron violencia, murieron de maneras increíbles, y vamos a ver la muerte del primer apóstol en este capítulo. Tal vez hoy, en este lado del mundo, porque todavía se sigue persiguiendo la iglesia en muchos otros lados, en este lado del mundo no estamos siendo perseguidos de la misma manera, pero seguimos siendo atacados de otras maneras. La ideología, la manera en que comportamos, la familia, la sociedad. Ese es un ataque directo a la iglesia, a la esposa del Señor. Por eso es que vemos en Hechos 12 un registro de esta persecución, uno de muchos en los cuales vemos a la iglesia siendo perseguida. Si vas a Hechos capítulo 12, en sus primeros versículos nos hablan de varios personajes o varias personas. Dentro de ellas un hombre llamado Herodes de Agripa, nieto de Herodes el Grande, aquel que vino y persiguió a Jesucristo en su niñez. Este Herodes Agripa viene y es consolidado como rey, dice Hechos. Pero para ganar favor en el pueblo judío necesitaba hacer algo. Como todo buen político, ¿no? Necesitaba ganarse al pueblo con algo que el pueblo quería. Y en ese momento el pueblo judío, los que no querían eran a los cristianos, considerados una secta, alguien que estaba revolucionando aquello que ellos tenían el control. Los primeros 4 versículos nos dice que Herodes, para agradar y para poder mostrar ese favor con ellos, toma y quita la vida de Jacobo, de Santiago, el hermano de Juan, los hermanos del trueno, ¿no? Aquellos que le preguntaron, ¿dónde nos sentaremos? ¿A la izquierda o a la derecha? Este hombre, Santiago, dice la palabra que fue tomada su vida en espada. ¿Qué significa esto? Fue decapitado, igualmente como lo fue Juan el Bautista. Y vemos al primer mártir de los apóstoles sufriendo su vida,
o dando su vida por el Evangelio. Pero hay otro hombre que está involucrado y que nos vamos a concentrar esta mañana y que todos hemos escuchado en algún momento, y es llamado Pedro. Este hombre viene y es apresado. Jacobo es asesinado y a Pedro le toman y le dicen: ¿sabes qué? A ti te voy a matar después. Espérame un ratito. Necesito disfrutar esto. Y si tú llegas al versículo 5, te darás cuenta que dice lo siguiente: pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia, ¿qué hacía, hermanos? Hacía un boicot, hacía una revolución, quemaba edificios, protestaba. Como dijo mi hijo, no. La iglesia, dice la palabra, oraba fervientemente por él. En este versículo 5 podremos darnos cuenta que Pedro es encarcelado, pero la iglesia oraba fervientemente por él. Y esto, hermanos, para ti y para mí como iglesia es un gran punto de evaluación el día de hoy. Porque a la luz de estos creyentes podemos darnos cuenta que así como la primera iglesia, el día de hoy muchas veces tendremos escenarios hostiles. No todos nos favorecerá. No todos estarán de acuerdo con nosotros. No todos querrán trabajar con nosotros o servir con nosotros para el bien no solamente de sus almas, sino también de su diario vivir. Nos damos cuenta que estos hombres vivieron momentos hostiles, violentos. Pero ¿cómo respondió la iglesia? Hicieron una publicación en Twitter, en Facebook, en Instagram, hablando de lo mal que son contra nosotros. Hicieron una acción política y levantaron a un líder político para que les ayudara y les beneficiara. Hicieron un boicot y una revolución, hicieron una marcha. ¿Qué dice la palabra que hicieron estos hombres realmente? Oraron. Y la palabra que en griego se llama ektenos, que es fervor, nos quiere decir que estos hombres no solamente oraron por un momento, no solamente tomaron 10 minutos de su día para orar, no solamente tomaron 2 minutos del servicio dominical para orar. Dice la palabra esta que oraron con fervor. Pero no un fervor que tiene dos connotaciones: se extendía como una cubierta y nunca se acababa. En otras palabras, la iglesia estaba cubriendo el encarcelamiento de Pedro en oración, y lo estaban haciendo continuamente. Estos hombres y mujeres, como el día de hoy, hermanos, tú y yo, creemos que hay poder en la oración. No por nosotros, sino por aquel que nos escucha. Y podemos decir con seguridad que nos podemos relacionar perfectamente con la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque el día de hoy tú y yo seguimos teniendo problemas. O levante la mano aquel que no tenga problemas para que nos dé la clave, ¿no? La fórmula. Todos en esta vida tenemos problemas, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo quebrantado, en el cual el pecado nos hace vivir en esas luchas, en esas batallas. Desde el momento en que nos levantamos, estamos luchando. Luchamos contra la pereza, contra el cansancio, luchamos con el hecho de salir corriendo a veces, luchamos a veces con el ambiente en el que vivimos, luchamos con nuestra familia probablemente, luchamos con nuestros propios pecados y consecuencias. Hermanos, estamos en una lucha constante. ¿Por qué? Porque hay problemas. Porque vivimos en un mundo lleno de problemas. ¿Y cuál es nuestra tendencia cuando vivimos en esta manera? Déjame te digo cuál es por lo general. Porque hay hombres y mujeres que han aprendido a hacerlo de gran manera. Tratamos de averiguar cómo nuestras finanzas pueden resolver ese problema. A veces ponemos nuestra confianza en nuestros recursos económicos y decimos: es que si tengo tanto, ya no tendré problemas. Es que si me gano la lotería, seré el hombre más feliz del mundo y nunca tendré problemas. Es que si trabajo duro y arduo y tengo esta cantidad de dinero y estas propiedades y estas posesiones, yo les aseguro que mi vida estaría sin problemas. Oh, sorpresa.
Déjame decirte que no es cierto. A veces tratamos de averiguar cómo usar nuestras conexiones, nuestras palancas, aquellas personas que tal vez nos pueden favorecer para no tener problemas. Y ponemos nuestra fe y nuestra confianza más en el hombre que en el Dios creador del hombre. A veces tratamos de descubrir cómo salir del problema, o a veces ignoramos el problema. Yo no sé si tú te relacionas con una de ellas, pero yo puedo decirte, yo me relaciono con varias de ellas, porque trabajo constantemente en eso. Y aunque tú trates de salir del problema, déjame te digo, sin Dios no vas a poder salir del problema. Y aunque tú trates de ignorar el problema, déjame decirte, el problema va a seguir ahí. ¿Cuál es nuestro deber entonces? ¿Qué es lo que debemos de hacer entonces? Es necesario ir a Dios en todo momento. Y la primera iglesia nos lo demuestra, y los padres de la fe nos lo demuestran, y el Antiguo Testamento lo demuestra, y la palabra de Dios nos lo dice constantemente. Nuestra solución, hermanos, ante los problemas, y no te estoy diciendo que se van a acabar, pero vamos a entender y vamos a recibir gracia y poder para poder sobrellevarlos, es ir a la presencia de Dios en todo momento. ¿Tienes un problema? Busca el rostro de Dios. ¿Estás contento? Busca el rostro de Dios. ¿Necesitas sabiduría? Dice la palabra, pídesela al Señor en oración. ¿Cuál es la clave aquí, hermanos? ¿Cuál es el factor común? Estar en la presencia de Dios en todo momento. Muy interesante porque en lo que vamos a leer ahorita, y me voy a saltar un poquito, espero después poder conectarlo nuevamente, es el hecho de que aquí hablamos de un hombre llamado Santiago, el cual fue asesinado. Pero después en los versículos que vamos a leer adelante, hablamos de otro hombre llamado Santiago, el hermano de Jesús. Y este hombre tenía dos apodos. Se le llamaba Santiago o Jacobo el Justo, porque era un hombre recto, un hombre que le gustaba que todo fuera de acuerdo a lo que se decía. Pero también se le llamaba un hombre de rodillas de camello viejo. Entonces, ¿what? Pero ¿sabes por qué? Porque sus rodillas tenían callos de tanto buscar la presencia de Dios. Yo espero un día que mis hijos, que aquellos que me rodean puedan decir por lo menos, sé que oras, lo puedo ver, lo puedo sentir. Pero para eso, hermanos, hay que hacerlo. Y eso es lo que la iglesia primitiva nos está llamando, a buscar al Señor, incluso en los problemas más grandes que tengamos en la vida, incluso aunque nos cueste la misma vida como le costó a Jacobo. Buscar la presencia de Dios. Como hemos dicho ya muchas veces, el cristiano verdadero y maduro permanece en oración todo el tiempo, ya sea en problemas o en alegrías. El cristiano verdadero, porque a veces hay muchos cristinos. El cristiano verdadero, aquel maduro, aquel que está creciendo, permanece en oración constantemente, eknos, en fervor, tanto en los problemas como en las alegrías. Todo me va bien. A veces nos olvidamos del Señor. Todo me va mal. Y a veces decimos, Señor, tú no sabes hacer, déjame, yo me arreglo con esto. El cristiano verdadero busca la presencia de Dios en todo momento. Me encanta lo que dice, creo que está en la pantalla, un comentarista llamado Warren Wiersbe, que dijo lo siguiente: la oración puede eliminar la aflicción si esa es la voluntad de Dios. Para llegar a ese conocimiento hay que poder conocer al Dios que estamos orando. Pero la oración también puede darnos la gracia que necesitamos para soportar los problemas y usarlos para cumplir la perfecta voluntad de Dios. Dios puede transformar los problemas ¿en qué, hermanos? En triunfos. Nuevamente, desde este púlpito, tu servidor y aquellos que predicamos la palabra, no te estamos diciendo que no vas a vivir problemas, sufrimientos y persecución, pero te decimos constantemente que delante de la presencia del Señor, de rodillas se ganan las batallas. No porque somos nosotros, sino porque es el Señor con nosotros. Y eso solamente es el versículo 5. De ahí, cuando seguimos leyendo la historia, y te invito a que vayas conmigo, vemos que sucede algo extraordinario. Y esto es hermoso. Yo siempre invito, cuando estoy dando la clase o cuando estoy con los jóvenes, que usemos nuestra imaginación, porque Dios nos ha dotado de imaginación.
Y que podamos viajar a este momento. Solo imagínate el terror que estaba viviendo la iglesia en ese momento. Y de repente Lucas nos lleva a dos escenarios diferentes. Y quiero que vayamos al primero, pero sin perder de enfoque lo que está sucediendo. Y el primero es a un hombre encarcelado a punto de morir. Hechos 12, 6 al 12 dice de esta manera: la noche antes de ser sometido a juicio, o sea, de ser enjuiciado para morir, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel golpeó a Pedro en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que llevaba a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente, Pedro volvió en sí. Otras palabras, Pedro despertó y dijo: de veras es cierto, el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido. ¿Para qué, hermanos? Para orar. La iglesia estaba actuando, pero estaba actuando delante de la presencia de Dios, en oración. Lucas nos relata del testimonio de que Pedro, probablemente el mismo Pedro le haya contado. Yo me puedo imaginar a Pedro diciéndole a Lucas: oye, escribe este testimonio, está tremendo, de cómo el ángel le había rescatado en ese momento. Pero si somos observadores y nos gusta hacer preguntas a veces, podríamos preguntarnos de alguna manera sarcástica: ¿cómo fue posible que Pedro podría dormirse en medio de 2 soldados y sabiendo que iba a ser enjuiciado? ¿Usted podría dormir? Si usted supiera que el día de mañana va a ser enjuiciado a muerte, si usted está rodeado, dicen que eran 16 soldados romanos en total los que estaban cuidando a un hombre, ya un poco anciano llamado Pedro, ¿usted podría dormir? Yo le aseguro que no. Pero este hombre sí lo pudo hacer. Y no es la primera vez. Si vamos a los evangelios nos damos cuenta que Pedro fue uno de aquellos que se quedó dormido en el Getsemaní, ¿no? Pedro era bueno para dormir. Pero ¿saben qué refleja esto, hermanos? No solamente refleja, tal vez como algunos podríamos decir, que Pedro pues tal vez no le importaba o algo así. Muchos concuerdan que Pedro realmente tenía una gran confianza en Dios, al punto de decir: Señor, yo sé que tú harás la obra, porque si yo tengo que morir, llegaré a tu presencia antes. Y creo que ahí recalcaban las palabras de Pedro: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si tengo que seguir este ministerio que tú has puesto delante de mí, yo sé que tú vas a obrar. ¿Sí nos damos cuenta de esta confianza? No es confianza cuando las cosas suceden, es confianza cuando antes que suceda. Es entender que Dios tiene el control y nunca lo pierde, aunque la situación parezca todo lo contrario. Este hombre estaba encadenado, este hombre estaba sujeto de guardias romanos que no eran muy amigables, que digamos. Este hombre estaba en un calabozo, estaba en prisión. Y en ese momento Pedro dice: tengo sueño, voy a dormir. Es una gran muestra de la confianza en Dios. Y acuérdense, hermanos, la Biblia no gasta tinta por gusto. Por alguna razón, el Espíritu Santo guió a Lucas a escribir esto. Ciertamente había suficientes guardias para cuidar a este hombre llamado Pedro. Y muchos concuerdan o dicen de que era por el miedo que existía, no solamente en Herodes, sino en el pueblo judío, porque ya alguien les había ganado, ya alguien se les había escapado, y ese era Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo muere en la cruz, es sepultado, pero al tercer día ¿qué?
resucita y sale de la tumba. Y de repente se quedan todos, ¿y el muerto dónde está? Pues ya no está muerto, sino vive más que nunca. Y estos hombres quedaron en vergüenza ante el pueblo. Incluso empezaron a hacer una confabulación diciéndole a varios guardias: yo te pago para que tú digas que vinieron y lo sacaron. Pero ellos sabían, y Herodes con esto expresa que sabía que Pedro podría salir de una manera sobrenatural. Tenía miedo. Y por eso dice: no voy a poner uno, no voy a poner dos, 16 guardias para cuidar a un hombre. Pero nos cuenta la historia, y voy muy rápido en esto, que Pedro no solamente vino y salió, sino salió tranquilamente. No hubo necesidad de matar a nadie, no hubo necesidad de dormir a nadie. El ángel simplemente dijo: tú camina y obedece. Y hermanos, cada una de las estaciones, incluso hasta la puerta de hierro, fue derribada. ¿Para qué? Para que Pedro pudiera salir muy tranquilo, en confianza al Señor. Si somos honestos, hermanos, Dios siempre ha mostrado su mano de una u otra manera en nuestra vida. Dios ha mostrado su mano de una u otra manera. Y cuando nos reunimos, y cuando venimos y platicamos, y cuando venimos y contamos nuestro testimonio, nos damos cuenta de que Dios siempre está obrando en la vida de nosotros. Hablamos de cómo Dios nos protege, cómo Dios nos sana, cómo Dios nos ha salvado, cómo Dios viene en esos deseos personales, incluso ser padres o de tener una familia o a la persona que amamos. Dios está en favor de acuerdo a su voluntad de cada una de estas cosas. La verdad es que tenemos mucho que testificar a otros de cómo Dios siempre interviene por su pueblo. Eso es lo hermoso de la iglesia. Cuando venimos y glorificamos a Dios, que es nuestro propósito principal. Pero cuando venimos y en esa armonía podemos testificar cómo Dios se ha movido, cómo Dios se sigue moviendo, hermanos, no solamente es un gozo para nosotros, pero es un aliento para aquellos que están pasando por tribulación. Porque Dios siempre contesta las oraciones de acuerdo a su voluntad. Por último, debemos de creer entonces, debemos de preguntarnos, al ver todo esto, los escenarios, Pedro está saliendo de una manera sobrenatural. Y nos trasladamos a esta casa de María, la madre de Juan Marcos, y esos 120 orando en ese momento. La pregunta que nos debemos de hacer es: ¿creemos o no en que Dios puede hacer las cosas? ¿Puedes ir conmigo en los últimos versículos? Del 13 al 17 la palabra nos dice, de acuerdo a Lucas: tocó a la puerta de entrada. Acuérdense que Pedro había salido y estaba yendo justo a la casa de María. Él sabía dónde su pueblo, dónde la iglesia estaba orando. Tocó a la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y le dijo a todos: Pedro está en la puerta. ¿Y cuál fue la contestación de los que estaban adentro? ¿Estás loca? Como ella insistía, llegaron a la conclusión: debe de ser un ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando insistentemente. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. ¿Se imaginan ese testimonio en ese momento? Y después dice Pedro: díganle a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó. Y después se fue a otro lugar. Qué situación tan peculiar. Solo pongámoslo en la mente en ese momento. La sirvienta viene y está alguien tocando a la puerta en medio de la noche, y de repente llega esta mujer, y cuando ve o cuando escucha la voz dice: ¡oh! Es Pedro, al que iban a matar. Pero por un instante se le olvidó que tenía que abrir la puerta, y lo que hace es ir a decirle a la iglesia, aquella iglesia que probablemente estaba en oración en ese momento. Y cuando la escuchan, ¿qué es lo que sucede? Estás loca. No creyeron en aquello que estaban orando. ¿Esto parece increíble? Incluso llegaron a decir: es que Pedro seguramente no es Pedro, sino su espíritu. Porque lo que dice ahí realmente es una palabra griega llamada neuma, que es espíritu. Y concluyen de que probablemente Pedro ya lo habían asesinado, y lo que estaban viendo era el espíritu de Pedro. En otras palabras, creyeron que Pedro ya había sido ejecutado.
Pero esto, hermanos, es significativo para nosotros el día de hoy, ya que la iglesia había estado orando por Pedro para su libertad, y cuando fue liberado no lo creyeron. ¿A cuánto no nos sucede en esto en nuestras oraciones? ¿A cuántos no entramos en la presencia de Dios y pedimos por algo y estamos diciendo, Señor, que sea tu voluntad, por favor ayúdanos, y cuando suceden no lo creemos, no lo vemos, no podemos ser parte de eso? Creo que nos sucede muy frecuentemente cuando recibimos una respuesta y nos alegramos mucho, incluso hasta mostramos asombro. ¡Ah! El Señor me sanó, ¿tú puedes creerlo? Cuando debemos de saber que Dios tiene el poder para sanarnos de acuerdo a su voluntad. A lo que vamos aquí, y el centro de esto es, hermanos, no necesitamos mucha fe para orar, necesitamos mucha obediencia para orar. La fe va creciendo conforme nosotros nos acercamos al Señor, y Él va aumentando nuestra fe. La iglesia lo que nos demuestra aquí, hermanos, es que incluso si somos incrédulos, si a veces no confiamos suficiente, Dios nos pide que vayamos a su presencia. No permitas que la incredulidad, que el miedo, que la duda no te haga buscar la presencia de Dios. No te haga buscar esa relación con Dios, no te haga buscar esa comunión con Dios. Porque en medio de esa comunión es que tú y yo vamos a crecer en la fe. En medio de esa comunión y de acuerdo a la voluntad de Dios es que tú y yo vamos a ir creciendo de acuerdo a su voluntad. Probablemente tú y yo hemos tenido muchas veces dudas si Dios lo hará o no lo hará. Pero yo te aseguro, cuanto más estemos en la presencia de Dios, sabremos entender que si lo hace de acuerdo a lo que pedimos, es por su voluntad. Y si lo hace de acuerdo a otra manera, es por su voluntad. Y entonces aprenderemos cuál es la voluntad de Dios. Por eso termino esta mañana diciendo que una vida fiel no significa una vida fácil. Esto lo entendieron Pedro y la primera iglesia. Una vida fiel significa que cuando oramos pueden suceder cosas asombrosas. Estamos llamados a buscar a Dios en fidelidad en cada momento. La oración, hermanos, es la respuesta más natural de un corazón dependiente de Dios. Si usted esta mañana no está buscando a Dios en oración, déjeme decirle, es muy probable que no está confiando en el poder de Dios. Cuando oramos, cuando nos sumergimos en su presencia, es una señal de que usted, independientemente de las circunstancias, depende en totalidad de Dios y de su presencia. La motivación básica de la oración es un sentido de dependencia. Si realmente piensas que Dios y tan solo Dios puede obrar y que hay elementos para que esto suceda, entonces tú vas a orar. Este pasaje, hermanos, resalta que la oración hace más para nosotros. ¿Por qué? Porque conocemos más a aquel que está por su pueblo. Por eso esta mañana te invito a que concluyamos este momento en oración y pidiéndole al Señor que nos perdone por nuestra incredulidad, pero más aún que nos permita estar en su presencia en cada momento. Dios sigue obrando en su pueblo y Dios sigue respondiendo las oraciones de su pueblo. Damos gracias, Señor, por esta mañana, porque agradecemos, Señor, a través de esta historia tu gran poder. Pero más aún el ejemplo, Señor, de estos hombres y mujeres tan imperfectos como nosotros, pero que aprendieron a buscarte en cada circunstancia. Vivimos en un mundo, Padre Celestial, en el cual a veces, Señor, se nos llama a nosotros, Señor, a actuar de acuerdo a nuestro conocimiento, de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo, Señor, a nuestras fuerzas. Pero queremos ser diferentes. Queremos ser lo que dice tu palabra. Queremos ser un pueblo, Señor, que actúe de acuerdo a tu conocimiento, de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tus fuerzas, Señor. No nos permitas desistir de la oración, Señor. Permítenos buscarte en cada momento, Señor. Permítenos, Señor, buscarte en el problema, buscarte en la alegría, buscarte en el júbilo, buscarte en la tormenta, Señor. Porque tú siempre estás ahí para tu pueblo, Señor.
Padre Celestial, a veces oramos con fervor por algo y tal vez no sucede de la manera en que queremos. Pero te pedimos, Padre Celestial, que tú, Señor, aclares en nuestro corazón y en nuestra mente el motivo y la razón. Que podamos, Señor, someternos a tu voluntad. Que podamos, Señor, ver que tú ves mucho más allá de lo que nosotros podemos ver y entender. Este es un gran ejemplo, Señor. Que en medio de la persecución que vivimos, en medio de los problemas que tenemos cada uno de nosotros, en medio de las circunstancias en que vivimos en este mundo, nuestro deber primariamente es doblar nuestras rodillas y buscarte en oración, Señor. Porque tú no has terminado con tu pueblo, tú no has terminado de escribir el libro de los hechos de tu primera iglesia, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos por esto. Amén.